millones de pesetas y de haber asaltado y destrozado la sede de la cadena SER en San Sebastián. Ellos aseguran que la violencia es un medio legítimo para conseguir la independencia de Euskadi. Ellos son Jarrai. Y dos representantes de Jarrai, John y Imanol. Buenas noches. Gabón. ¿Qué es Jarrai? Bueno, pues Jarrai, en contra de la introducción que tú has hecho, que fue... Perdona, John, yo he hecho una introducción que es lo que se conoce de Jarrai. Por eso estáis esta noche aquí, para que sepamos qué es Jarrai exactamente, qué es lo que pasa en torno a todos estos hechos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es Jarrai? Por eso te digo que en contra de lo que en los medios de comunicación se suele presentar sobre nuestra organización, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Jarrai es una organización juvenil, es una organización juvenil abertzale, es una organización juvenil abertzale y euskaldun y de toda Euskal Herria. Entonces, es una organización porque entendemos que la gente joven se tiene que organizar en Euskal Herria para trabajar, para pelear, para superar las problemáticas juveniles y para aportar en las medidas de sus posibilidades en la construcción nacional de Euskal Herria. Perdón, John, ¿me quieres decir que esas personas que estamos viendo utilizando la violencia, en este caso destrozando una cabina, no es Jarrai? No es Jarrai. Es precisamente las imágenes que se suelen usar para criminalizar y de alguna manera para distorsionar la realidad de lo que es Jarrai. Y como te venía diciendo, Jarrai es una organización que territorialmente está extendida en toda Euskal Herria, por la que en estos 16 años de vida de nuestra organización han pasado miles de jóvenes, y estos miles de jóvenes desarrollan su trabajo social y político tanto en asambleas de jóvenes en los pueblos, como en asambleas de insumisos, como en centros de enseñanzas medias, como en la universidad, como en otro amplio abanico de luchas que desarrolla la juventud vasca en Euskal Herria, ¿no? John y Imanol, dices que hace 16 años que empezó a actuar o que empezó a organizarse Jarrai. Nosotros realmente lo conocemos a nivel público, que empieza a hablarse en los medios sobre ellos desde hace un año, posiblemente un año y medio. ¿Por qué antes actuaba de una manera y ahora actúa de otra? Siempre, insisto, según esa información, vosotros decís que no sois esos, que vosotros no habéis utilizado nunca la violencia. Nosotros lo que decimos es que la imagen y lo que se proyecta sobre Jarrai, que siempre está asociado a ese tipo de imágenes, no se corresponde con la realidad de lo que es Jarrai. Jarrai es, como te he dicho, una organización juvenil que fundamentalmente tiene dos objetivos clarísimos, que son, por un lado, vertebrar, dinamizar, fomentar y trabajar en lo que nosotros llamamos y lo que se conoce en Euskal Herria como movimiento juvenil vasco, y aportar, como te he dicho, en la construcción nacional de Euskal Herria. Dicho eso, nosotros consideramos que la juventud vasca se mueve en unas condiciones durísimas, se tiene que enfrentar al margen de una serie de problemáticas juveniles que son realmente crudas y duras, como puede ser el tema del paro, el tema de las condiciones laborales, el tema de la falta absoluta de viviendas. Es decir, se enfrenta en un contexto social muy duro y en un contexto político muy concreto. Y ese contexto político es el de la negación de la identidad nacional vasca. Y la juventud vasca, en ese contexto político y social, desarrolla una serie de formas de lucha, y una de ellas es la que hemos visto. Pero lo que no es real es corresponder esas imágenes con Jarrai. Porque ¿quién son esas personas? La juventud vasca es mucho más que Jarrai. Afortunadamente, la juventud vasca es mucho más rica de lo que pueda ser Jarrai. Entonces, esas personas que han aparecido en esas imágenes son personas, jóvenes o no, que entienden que esa forma de lucha también es válida para, de alguna manera, superar una situación política que se da en Euskal Herria. ¿Vosotros aceptáis ese tipo de lucha? Sí, nosotros lo que planteamos es que... ¿aceptáis ese tipo de lucha como la que hemos visto ahí? Esas actuaciones... Tú cuando planteas el tema de la violencia, nosotros tenemos un análisis muy claro, es el tema que hay una violencia estructural y, como ha comentado antes John, los jóvenes en Euskal Herria sufren, aparte de en otros sitios, los jóvenes y los no jóvenes, pues todo tipo de represión, unas condiciones sociales muy duras, y ante eso, y especialmente en Euskal Herria, la gente se rebela contra eso y responde con violencia ante otra violencia que le viene encima. Pero también queremos añadir que ese tipo de actuaciones no solo se circunscriben a los jóvenes, ni a Jarrai, ni a los vascos, como se quiere decir interesadamente. Y esta misma semana hemos podido ver a trabajadores de diferentes astilleros, a pescadores y demás, que ante un poco su situación laboral pues llevaban a cabo un tipo de protesta. Imanol, John, entonces, ¿por qué casi toda la sociedad vasca, casi todos
los centros o todos los puntos de opinión de la opinión vasca están contra Jarray. ¿Por qué se califica como se está calificando a Jarray desde distintos puntos? Se os llama fascistas, se os llama violentos, se os llama de todo. Creo que menos bonito se os llama absolutamente de todo. ¿A qué se debe eso? No se corresponde para nada lo que tú estás diciendo con la opinión ni de la mayoría de la juventud vasca ni de la mayoría de la sociedad vasca, como tú dices. O sea, Jarray es una organización que... No, perdona, yo estoy hablando, Sí. estoy hablando de otras organizaciones vascas, que también lo son, y que hablan de que Jarray en concreto está llevando una serie de actuaciones que, digamos, no son las deseables, o por lo menos las que entran dentro del terreno de la tolerancia. Y me remito a lo que se ha escrito. Yo naturalmente no conozco vuestra realidad, conozco algo del País Vasco, pero no conozco exactamente qué es lo que pasa. Pero vamos, que Jarray está muy entroncado en lo que es la sociedad vasca. Territorialmente estamos en todos los pueblos con una aceptación muy importante en lo que es las raíces. ¿Cuántos sois? Pues somos más en lo que es estructura de la organización, es decir, un poco no tenemos la militancia clásica pues ni de afiliación ni de carné ni nada por el estilo. La militancia en Jarray es mucho más, ¿cómo te diría?, mucho más sencilla, es mucho más de un compromiso político y un compromiso social, y entonces en lo que es la estructura pues estaremos al orden de los 3.000 jóvenes, ¿no? Pero luego alrededor de Jarray, por ejemplo, hace 2 años hicimos unos encuentros juveniles en una población de Nafarroa, de Navarra, y allí reunimos pues a más de 14.000 jóvenes en una serie de encuentros, de conciertos, de charlas, de debates. Entonces tenemos un abanico muy amplio en función de lo que organizamos, pero estructurados en lo que es nuestra organización alrededor de... No sé si entiendo mal. ¿Me estáis diciendo que Jarray es una organización cultural? No. Somos una organización juvenil, política, cuya actividad es... Pero como he dicho antes, principalmente una sería hacer frente a los problemas... ¿Concienciar políticamente a los jóvenes vascos? No es cuestión de concienciar. Nosotros lo que planteamos desde Jarray, nosotros no somos un ente que intentamos concienciar a la gente o dar una serie de opiniones. Nosotros, Jarray, lo que se plantea es, desde una premisa, es que los jóvenes vascos, que para arreglar los problemas que tenemos como jóvenes y como vascos, los tenemos que arreglar nosotros. Que nadie, y menos las instituciones o la gente, los medios de comunicación, nos lo van a arreglar. Entonces, en virtud de eso, nosotros lo que planteamos es organizar a los jóvenes para que hagan frente a los problemas que tienen. ¿Cómo? Pues como hacemos. La actividad de Jarray, de un tal sentido de Jarray, es hacer un análisis de dónde está y trabajar en los diferentes movimientos juveniles. ¿Cómo se trabaja en los diferentes movimientos? Pues se trabaja, por ejemplo, desde una asamblea de jóvenes para hacer frente a la falta de locales que tienen para reunirse, o para hacer frente al problema de la vivienda, al problema del paro, o se trabaja desde una asamblea de insumisos para hacer frente al problema del servicio militar, o se trabaja desde un centro de enseñanza para cambiar la normativa que hay en el centro de enseñanza. O sea, hay un montón de ejemplos que es la realidad y lo que trabaja Jarray. Otra cosa es que, como ha dicho bien antes John, interesadamente los medios de comunicación proyecten una imagen muy determinada de Jarray, pero que esa imagen de Jarray luego a nivel real, y si tú estás en Euskal Herria, no se corresponde y la gente nos conoce. Oye, ¿por qué Jarray fue quien tomó una emisora de radio? Sí. Eso es un acto violento. No. Nosotros lo que nos escandaliza de verdad es que se plantee como acto violento que 50 jóvenes armados con sus manos y con su cabeza y con su cuerpo entren a un medio de comunicación concreto simplemente a leer un comunicado, y resulta que todos los medios de comunicación y la clase política de bien de este país se echa las manos a la cabeza, cuando la única razón que ha movido a esos jóvenes a entrar en esa cadena concreta es leer un comunicado porque se sienten agredidos en la tergiversación y la ocultación de la realidad de lo que es Jarray y de lo que son ellos, que son jóvenes abertzales que entienden que hay una problemática social y política muy concreta en su país, que quieren superarla, que quieren construir Euskal Herria, y que por eso se les condena y se llega a situaciones como la que hemos padecido Imanol y yo, que hemos sido detenidos, hemos sido juzgados en los medios de comunicación, se nos ha puesto como poco menos que los responsables de todos los males que ocurrían en este país, y estamos aquí sentados junto a ti, y me parece que no somos ninguno... La impresión que tengo es que lo que estoy leyendo, lo que me están diciendo, no tiene nada que ver con lo que me contáis vosotros. A mí me da la sensación de que sois un grupo de Boy Scouts. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es la sensación que me está dando, de verdad. Me estoy quedando sorprendido porque vamos a ver, vosotros cómo reivindicáis la causa vasca. ¿De qué manera? Vamos por parte. En primer lugar,
Supongo que en el país hay mucha gente que tenemos deseos de decir lo que pensamos y lo que sentimos, pero todos utilizamos los cauces adecuados, a veces una emisora de radio, un teléfono, a veces pues los medios que podemos alcanzar. Yo no sé de nadie, salvo otro tipo de personas, que utilicen la fuerza para poder avanzar sus comunicados. Vosotros, si se quiere o no, hay unos hechos. Parasteis el trabajo de unas personas e irrumpisteis en un lugar donde, no violentamente, pero sí por la fuerza, leísteis un comunicado. ¿Es así o me equivoco? Por lo menos eso son las informaciones que a mí me han llegado, lo que me han contado y lo que sabemos todos los españoles sobre eso. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso se hizo fue una acción como Jarray, se puso una pancarta, pero si aquí hay que partir de un sitio, es que eso es una crítica política que nosotros hacemos a los medios de comunicación. Y no es en abstracto, es un poco la realidad. O sea, sobre Jarray, desde los medios de comunicación se vierten una serie de mensajes, se crea un estado de opinión que luego posteriormente va a ayudar a que se haga una serie de operaciones policiales. Y no estamos hablando en hipotético o en abstracto, que es nuestro caso. A nosotros, yo cuando estaba en comisaría siendo torturado, a la vez... ¿Cómo? ¿Siendo torturado? Sí, siendo torturado. ¿Tú has sido torturado en comisaría? Sí, por la Guardia Civil. Y como yo, otro montón de vascos. Y encima está demostrado, está recogido por Amnistía Internacional, por la ONU y demás. ¿Ves? Pero entonces, yo lo que planteo, se plantea una crítica política de Jarray porque no nos dan otra serie de medios, porque yo cuando estaba en comisaría con John, en los medios de comunicación se nos estaba haciendo un juicio paralelo donde se le estaba acusando de ser los culpables de todos los males de este país. Entonces, claro, nosotros salimos y lo que planteamos a los medios de comunicación les hacemos una crítica política. ¿Qué es esa? También hemos hecho otras acciones delante de los medios de comunicación. Sí, pero es una crítica política un poco violenta. Dijisteis, ¿cuál fue el texto concreto? Eso es una crítica política, posiblemente sea una amenaza en toda regla. No tengo a mano algo así, lo que se dijo, pero el comunicador algo así como que ibais a acabar con los del micrófono y de la pluma. No, en ningún caso. Entonces, mira, ¿qué pasa? Que la prensa... Perdóname, pero es que yo naturalmente lo que tengo es la información que me llega con la gente que hablamos y demás. Pero lo que a mí me parece que es... si alcanzo a encontrar exactamente lo que dijisteis, os lo puedo decir, y a mí me suena a amenaza. Sí, a ti te puede sonar a amenaza, pero mira, Pepe, yo lo que te voy a decir es una cuestión y de verdad, no creo tu falta de entendimiento o tu... de alguna manera, el no conocer la realidad. No lo entiendo y como no lo entiendo y no me la creo además, te voy a decir que lo que no se puede hacer es continuamente estar proyectando un tipo de violencia y la violencia original que precisamente produce esa otra violencia, que es la de que en Euskal Herria, o sea, en nuestro pueblo, el pueblo al que queremos y el pueblo que queremos construir, hay una imposición española y francesa que es la que origina todo este tipo y este abanico de respuestas. Y si no se quiere atender a eso, si no se quiere aceptar que en Euskal Herria se vive una situación de opresión nacional, y que esa opresión nacional no es como tú dices, por medios legales, con un micrófono, no. En Euskal Herria se da la mayor tasa de policía y de ocupación militar de toda Europa. En Euskal Herria se llevan años y años imponiendo una constitución española que fue rechazada por las urnas. Y cuando digo por las urnas quiero subrayarlo, porque tanto que se habla de Estado democrático de derecho y de que las urnas es donde se ejerce el derecho a autodeterminación de los vascos en el 78 dijeron no a una constitución que no aceptaba el reconocimiento del derecho a autodeterminación. Y cuando no lo acepta, se originan todo este amplio abanico de respuestas. Y esa no es la única respuesta que se da. Y Jarray lo único que hace no es ocupar emisoras. Jarray este verano ha desarrollado una serie de encuentros en los que se ha profundizado un montón en temas políticos, en temas sociales, y eso no se proyecta, eso no sale en ningún medio de comunicación. Porque vosotros tampoco os preocupáis de eso. Sí, nos preocupamos mucho, y cuando tú antes has hablado de que no te creas que somos unos Boy Scouts, tampoco, y yo creo que es ser muy ingenuo no ver el papel que está haciendo los medios de comunicación, y no es que lo digamos Jarray, o sea, ahí hay un plan que es el plan CEN, o sea, Zona Especial Norte, que lo diseñó el gobierno, donde un pilar para acabar con la resistencia vasca y con los independentistas vascos era que la prensa ocultara y tergiversara la realidad. Y eso es lo que está haciendo la prensa. Porque es eso, Jarray hace un montón de actividades y solo se proyectan una serie de cosas que se relacionan a Jarray. Vamos a irnos al País Vasco y vamos a escuchar a algunas personas del País Vasco que creo que tienen algunas preguntas. Os puedo decir que hay miedo con vosotros. Cuando se habla de Jarray hay cierto miedo. ¿Por qué creéis que hay miedo en el País Vasco cuando se menciona el nombre de Jarray? Yo, verdaderamente, el único miedo que tengo es a la Guardia Civil, a la policía y a los distintos cuerpos represivos. ¿Por qué hay muchos ciudadanos que tienen miedo de Jarray? No digo de vosotros, del nombre de Jarray. Pero es un miedo hipócrita, por la sencilla razón
por la sencilla razón de que esas personas que afirman en la calle tener miedo a Jarray no tienen miedo a Jarray, tienen miedo al proyecto político que defiende Jarray, tienen miedo a la labor social y política que desarrolla Jarray todos los días. Y las agresiones que sufre Jarray, las manipulaciones informativas, la represión, las campañas intoxicadoras que sufre Jarray, son fundamentalmente porque Jarray hoy en día es la organización juvenil más potente que hay en Euskal Herria, y lo que hace daño de verdad es el trabajo social y político que desarrollan todos nuestros militantes día a día en los pueblos de Euskal Herria. Perdona, John, en vuestra estructura ¿hay una cabeza? No, porque resulta que el último congreso que celebramos en el año 93, en marzo del 93, donde una representación de nuestra organización iba a debatir sobre unas ponencias, iba a elegir a una dirección de la organización, pues precisamente cuando no llevábamos ni una hora de congreso, en un Estado democrático de derecho, fue asaltado por la policía bajo el argumento de que no había permiso para estar en un colegio reunidos 300 jóvenes cometiendo el delito de hablar de problemas juveniles y de problemas políticos y de cómo superarlos y cómo avanzar en la solución de esos problemas. Con ese delito fue asaltado nuestro congreso, fueron fichados uno a uno todos nuestros militantes, fueron detenidos varios de los militantes, por lo tanto ni pudimos decidir ponencias, ni pudimos decidir órganos de dirección, ni pudimos decidir absolutamente nada. ¿Vosotros creéis que las urnas pueden resolver ese problema? Las urnas, no, está claro que aquí hay, como he dicho yo, un problema estructural, y las urnas no van a... nosotros cuando se habla de democracia, de justicia, de toda esa serie de términos, nosotros desde el punto de vista de los vascos, eso para nosotros no existe. ¿No creéis en las urnas? Sí creemos en las urnas. Sí, pero tú date cuenta que nosotros los vascos siempre vamos a ser una minoría dentro de lo que es el Estado español o el Estado francés, donde nos han metido a la fuerza. Estamos hablando del País Vasco en concreto. Vamos al País Vasco, porque hay personas que quieren preguntar. Por ejemplo, Neko Goya tiene algo que deciros. Escuchad lo que nos comenta y lo que quiere preguntaros. Si realmente se creen a estas alturas que representan a la juventud vasca o son ellos la juventud de este pueblo, cuando en realidad está claro que la mayoría no está con ellos. ¿Es también un vasco? Sí, como te he comentado antes, Jarray afortunadamente no representa a toda la juventud vasca. Jarray es una parte que nosotros entendemos representativa de lo que es la juventud viva, la juventud dinámica y la juventud reivindicativa de Euskal Herria, pero aparte de Jarray hay miles de expresiones en los pueblos, como te he dicho antes, miles de organismos, miles de organizaciones, hay centenares de grupos y por supuesto que Jarray no se arroga la representatividad de toda la juventud vasca. ¿Cómo conseguís vuestra organización? ¿Cómo se financia? Pues la financiación, y nos hace un poco de gracia porque siempre nos hacen esta pregunta como si sacaríamos, no sé, de alguna chistera el dinero, y es muy sencillo cómo se financia Jarray, y se financia con las aportaciones de nuestros militantes, se financia con chondas, que son bares que se montan en las fiestas, se financia con material que sacamos, y una cosa de lo que nos diferencia, por ejemplo, del personaje que ha salido ahora mismo, que es de un militante de EGI, es que en vez de nosotros, como a él, darle dinero a sus mayores, Jarray es autosuficiente y se saca todo el dinero que tiene. Y eso hace revalorizar nuestro trabajo. ¿Qué edades tenéis en Jarray? Pues no es edades, pues es un abanico, puede ser de 16 a 25 años, o sea, no tenemos un baremo, es en función del trabajo y de que la gente se vea un poco dentro de la dinámica de Jarray. Luego cada uno cubre una etapa y después de eso pues abandona Jarray y se mete en otra organización o sigue ¿Qué tipo de organización se mete? Bueno, hay de todos los tipos y poco pues sería muy amplio decir, ¿no? Porque por Jarray pues durante esos años ha pasado mucha gente, pues hay gente que se mete en otras organizaciones de lo que es la izquierda abertzale, sigue militando, otros que se quedan en casa, otros que pues que son profesores hablan de universitarios. cartas que llegan a jóvenes para que se incorporen a ETA. Sí, cosas, desconocemos cosas de ETA. Vamos a otra pregunta que nos llega también desde el País Vasco. Ramón Echezarreta. ¿Qué derechos reconocéis, los de Jarray, a los ciudadanos vascos que no están de acuerdo o simplemente que están en contra de vuestros objetivos políticos? Nosotros, como derechos, o sea, está claro que tenemos todos. Y en el terreno de la confrontación de las ideas y del debate, Jarray es el primero que está dispuesto a acudir a todos los sitios para confrontar sus ideas, para discutir. El tema es que, y es nuestro caso, nosotros, tanto eso que se habla, el tema de, y es una cosa de las que se usa, de que aquí en Euskadi, bueno, y en el Estado español, hay derecho a defender cualquier tipo de ideas, pero nosotros, por el hecho de defender unas ideas y luchar por ellas, estamos siendo detenidos, criminalizados y puestos en la picota. Sí, lo que no se entiende es cómo, si vosotros os dedicáis a lo que estáis diciendo, cómo es que toda la sociedad vasca que no pertenece a vuestro
a vuestra orbe, a vuestro círculo, está de alguna forma señalándoos como culpables de una serie de actividades que hemos indicado al principio. ¿A qué se debe eso? ¿Qué habéis hecho mal? ¿Qué es lo que pasa? No, o sea, hay que analizar, como te he dicho antes, hay que analizar el problema con profundidad. Y lo que ocurre en Euskal Herria es que hay dos proyectos políticos muy claros, muy claros. Uno, que es el del PNV, que es el de sentirse cómodos en España, el espíritu de la Arriaga famoso, del señor Arzallus, y hay otro proyecto de la izquierda abertzale, de construcción nacional, que confrontan, que chocan, que no son compatibles. Entonces, cuando el Estado español apuesta por mantener única y exclusivamente la vía policial, la vía del aniquilamiento de lo que es la izquierda abertzale y la resistencia vasca, cuando la apuesta únicamente es esa, cuando no se atisba ninguna otra salida, cuando no dan el brazo a torcer y no quieren darle una solución dialogada a este enfrentamiento, la izquierda abertzale, y no solamente la izquierda abertzale, Euskal Herria, el pueblo vasco, adopta diferentes formas de lucha, diferentes formas de resistencia, diferentes formas para sacar a Euskal Herria donde la tiene, de alguna manera, el Estado español cogida del cuello. Vosotros habéis dicho que hasta ahora no habéis utilizado la violencia, pero si fuese necesario, ¿llegaríais a ella para defender lo que estás comentando? Nosotros lo que tenemos muy claro es que los vascos tienen el legítimo derecho a defenderse en un contexto político en el que se quiere aniquilar Euskal Herria. Y esto no es ninguna cosa que me estoy inventando yo. Euskal Herria está siendo desmantelada industrialmente. Euskal Herria está siendo atropellada culturalmente. La lengua, el euskera, en Euskal Herria está siendo maltratada. En Euskal Herria, lo que son las raíces, los pilares de todo pueblo, están siendo agredidas día tras día. Entonces, cuando se da una situación de ese tipo, ¿cómo se le puede a un pueblo negar el derecho legítimo a defenderse, el derecho legítimo a construir su pueblo? Resumiendo y para concluir, vosotros, por tanto, no os identificáis con esas imágenes que hemos visto ahí. No sois vosotros, no tiene nada que ver con vosotros. Nosotros nunca vamos ni a aplaudir ni a condenar ese tipo de acciones. Nosotros constatamos que eso es una realidad que se da en Euskal Herria y que la juventud... Pero que no tiene nada que ver con vosotros. Por supuesto que no tiene nada que ver. Nada que ver con vosotros. Nada que ver con nosotros. Y te voy a decir más, Jarrai, la realidad de Jarrai, por muy desconocida que sea, es la que hace daño. El trabajo social y el trabajo político que desarrolla Jarrai en los pueblos es lo que hace daño. Ese tipo de hechos se utilizan por parte de los medios de comunicación. No, son en hechos concreto, que están ahí, son imágenes que son reales, son hechos, no son pero ¿por qué ficción? dices que es Jarrai? Tú también puedes yo no he dicho estar que con sea una Jarrai. capucha en la plaza de Guipúzcoa tirando piedras y nadie va a decir que eres tú. ¿Por qué es Jarrai el que está con una capucha en un sitio concreto tirando piedras o haciendo cualquier otro tipo de acto? ¿Por qué es Jarrai? Yo eso es lo que pregunto. ¿Por qué es Jarrai? ¿Por qué es Jarrai? ¿Por qué es Jarrai? Eso te pregunto yo a ti. No, te lo pregunto a ti, que vives en el País Vasco. Pues yo te digo que no es Jarrai, que no es Jarrai. Que es la juventud, que es el pueblo, que ante una situación de injusticia, no se le deja otro camino. ¿Vosotros tomaríais ese camino también? Te vuelvo a decir, es legítimo. O sea, a los astilleros de Puerto Real se les puede negar, a los trabajadores de Puerto Real se les puede negar, ante una situación en la que se le quiere cerrar el astillero y dejar en la calle a miles de trabajadores, se le puede negar el legítimo derecho a reivindicar y a decir que no, se le puede negar. No se le puede negar, a Euskal Herria tampoco. Luego hay un apunte, es el problema que estás hablando de violencia, de esa serie de hechos, esos son unos hechos puntuales. Y el tema es que aquí hay un problema, es que el Estado democrático español tiene el monopolio de la violencia. Y eso en algunos sitios funciona, pero en Euskal Herria la gente no está acostumbrada a recibir palos y a callarse. Porque esos jóvenes y sitios concretos han recibido un montón de palos, han sido detenidos, han sido puestos en la picota y entonces ante la violencia, porque claro, sacan a esa gente echando bobos, pero a 15 metros de ellos hay unos personajes que son policías y como son policías pueden hacer lo que quieren, que están encapuchados, tienen metralletas, tienen pistolas y tienen porras. John y Manol, concluyendo porque se nos va el tiempo, no tenemos más tiempo, es toda una gran confusión. No. Es una realidad que no se quiere reconocer y mientras quiero decir, el confundir Jarrai con todo lo... Sabéis que se han escrito miles de opiniones, se han escrito miles de... Es toda una confusión. Es toda una mala interpretación y desconocimiento de Jarrai. No. Son lecturas muy interesadas que se hacen sobre Jarrai con un objetivo clarísimo, que es criminalizar y dejar al margen de la legalidad nuestra organización. Porque hace daño que Jarrai, con lo que es Jarrai, organización juvenil abertzale, con unos propósitos de construcción nacional y social muy claros para Euskal Herria, sea la organización juvenil más potente, la que más militantes tiene. ¿Eso es lo que crees que levanta tanto miedo? Miedo no, hace daño.
hace daño. Y no puede ser combatido políticamente, porque como ha aparecido ahí una persona de EGI, Organización Juvenil del PNV, que reconoce en sus propios escritos el fracaso de que no tiene arraigo entre la juventud vasca. Jarrai sí, y lo que representa Jarrai y el movimiento juvenil vasco está... ¿Cuántos sois? ¿3.000 personas? 3.000. ¿Os creéis que representáis a la, No, a la juventud vasca? te estoy diciendo que afortunadamente la realidad juvenil en Euskal Herria es mucho mayor que Jarrai. Y no se conoce, y no se quiere conocer, y no se quiere reconocer. Hay miles de insumisos, hay centenares de asambleas de jóvenes. ¿Y no crees que en el resto de España también pasan cosas muy parecidas? Que por ejemplo, hay una serie que se identifica a jóvenes vascos, sobre todo vascos con problemas y con violencia, y hay una serie, es lo que hay la realidad de base. Hay un dato, el asociacionismo juvenil en Euskal Herria está 10 puntos por encima de lo que es el Estado español. La gente joven en Euskal Herria se interesa por la política diaria y por lo que es cambiar su situación. John y Manol, gracias por estar aquí. Yo creo que no sé si hemos resuelto alguna duda o no la hemos resuelto. Cada uno sacará sus conclusiones y, insisto, gracias por estar aquí. Vale, a vosotros.